Bueno, buenas tardes chicos de nuevo, nos encontramos acá en otra clase. Eh, Ahora vamos a ver la otra parte que quedaba del teórico, ¿sí? Del lunes 22, eh, que sería la del pronóstico periodontal, ¿sí? Bueno, ¿a qué llamamos entonces pronóstico periodontal? Es la predicción del curso, la evolución, la duración y el término de una enfermedad. O sea, vamos a evaluar si le vamos a realizar o no tratamiento, ¿sí? Eh, a un paciente en base a las probables respuestas frente a la terapia que va a tener. Y si elegimos, si tenemos un pronóstico bueno, favorable o regular y decidimos hacerle la terapia básica, ¿a cuánto vamos a llegar con nuestro tratamiento? Establece entonces la diferencia entre la recuperación y la muerte, que en este caso sería la pérdida de la pieza dentaria. El pronóstico es acertado, se asienta sobre un diagnóstico correcto, que va a depender entonces del conocimiento, la habilidad y la experiencia del examinador, que en este caso somos nosotros. ¿Cómo puede ser el pronóstico? La clasificación es que el pronóstico va a ser bueno o favorable, va a ser regular, pobre o reservado, dudoso o malo. Ahora vamos a ir viendo uno por uno de cada uno de estos y vamos a hablar que un pronóstico es bueno o favorable cuando es posible eliminar totalmente la enfermedad, lograr salud gingival y mantener la pieza con su función en boca, ¿sí? Mientras que podemos hablar que un pronóstico es regular cuando, a pesar de poder eliminar la enfermedad, no es posible asegurar entonces un mantenimiento definitivo de la salud lograda. O sea, se puede tratar la pieza dentaria, pero a lo que nosotros lleguemos, ¿sí? El resultado que nosotros obtengamos con el tratamiento no va a ser prolongado, digamos, a largo plazo. No podemos decir que eso se va a mantener en el tiempo, los resultados logrados. Mientras que un pronóstico es pobre o reservado cuando las posibilidades de eliminar la enfermedad logrando salud y función son muy escasas. Hablamos de un pronóstico dudoso, en los casos en que es difícil determinar entre si es un pronóstico regular o pobre. En este caso es necesario esperar un periodo para lograr llegar a una mejor resolución. El pronóstico va a ser malo cuando no es posible eliminar la enfermedad para lograr la función adecuada. Es así que en nuestra asignatura vamos a determinar un pronóstico para los problemas gingivales y para los problemas, digamos, periodontales. O sea, de periodonto de protección y de periodonto de inserción. Vamos a empezar un poquito hablando del pronóstico gingival. Se va a clasificar entonces de acuerdo al grado de afección. En nuestro caso va a afectar el periodoncio marginal, ¿sí? Habíamos hablado que existe una gingivitis asociada a placa bacteriana, ¿sí? Y otro tipo de gingivitis en la que influyen factores sistémicos. Muchas veces, como son las hormonas, ¿sí? Durante el embarazo, la pubertad o la toma de pastillas anticonceptivas. En el caso de que existan discrasias sanguíneas, como leucemias y distintos trastornos granulomatosos, en donde la respuesta celular está alterada, o que sean de origen genético, como la fibromatosis gingival hereditaria. En cuanto a la gingivitis asociada a fármacos, como habíamos visto en la clase de diagnóstico clínico, habíamos hablado que muchas veces los pacientes hipertensos toman una medicación, como es la nifedipina, que provoca de por sí trastornos gingivales, un aumento
de la encía, de tipo fibromatoso. Lo que sucede también es en los pacientes que están inmunosuprimidos, porque están bajo una terapia de cáncer o por algún tipo de terapia que es necesario previo a un trasplante, inmunosuprimir al paciente para evitar la reacción inflamatoria. Bueno, la medicación que toma muchas veces, que es la ciclosporina, también provoca trastornos inflamatorios. Lo mismo sucede con los anticonvulsivos, como la fenitoína, que también está indicada en pacientes con los pacientes que tienen, ¿cómo se dice?, epilepsia. Y bueno, también habíamos hablado un poquito en el tema de urgencias de las infecciones gingivales agudas y su tratamiento, como son la UNA y la gingivostomatitis herpética aguda. Bueno, cada una de estas patologías, de estos tipos de gingivitis, el pronóstico va a ser distinto, ¿sí? Porque la gente que agrava la enfermedad, en el caso que sea en gingivitis asociada, es distinto. En caso que sea solamente debido a placa bacteriana, que el paciente pueda controlar la placa bacteriana, el pronóstico va a ser mucho más favorable. Bueno, entonces, como decíamos, la gingivitis asociada a factores locales tiene muy buen pronóstico, ya que se puede eliminar el factor irritante local y el paciente puede controlar, si lo aprende a hacer y si es un paciente comprometido, la placa bacteriana. En cuanto a la gingivitis asociada a factores sistémicos, en el caso del embarazo, el pronóstico también es bueno, ya que el periodo, ¿sí?, de susceptibilidad también es limitado, dura lo que dura el embarazo. Como ustedes saben, uno de los patógenos periodontales, como es la Prevotella intermedia, que se alimenta de hormonas que están en tanta cantidad durante el embarazo, se ve entonces reflejado que durante el embarazo hay más manifestaciones gingivales que durante cualquier otra época de la vida de la mujer. Gingivitis asociada a discrasia sanguínea, el pronóstico es dudoso, dado que allí la respuesta, ¿sí?, inflamatoria está alterada frente a la agresión bacteriana. Entonces, es un paciente que no se defiende bien frente a la agresión bacteriana. Y lo que respecta a los fármacos, tiene buena respuesta, sí, se puede muchas veces cambiar el fármaco indicado. Si vemos que el paciente toma un tipo de medicación y observamos que va en correlación a un aumento de volumen gingival, se puede pedir al médico, ¿sí?, hacer la interconsulta y mandarle al médico el pedido si puede cambiar la marca o el genérico, ¿sí? Quizás con otra medicación consiga los mismos efectos y no tenga la contraindicación de los efectos gingivales que produce esa medicación. En cuanto a la fibromatosis gingival hereditaria, el pronóstico es dudoso, ¿sí?, porque es una enfermedad genética que no es manejable, y esos aumentos de volumen gingival dificultan mucho la remoción de placa por parte del paciente. Son patologías que muchas veces requieren cirugías periodontales para poder disminuir el volumen, ¿no?, de gingiva que hay, que el paciente pueda controlar bien la cantidad de placa bacteriana. En cuanto a pronóstico periodontal, vamos a hablar de un pronóstico periodontal individual y un pronóstico periodontal total. Los factores que van a determinar el pronóstico periodontal total, o sea, el total es cuando hablamos de toda la boca, ¿sí?, hacemos una evaluación de la boca, cómo va a ser el pronóstico, cómo va a evolucionar esa periodontitis a nivel general en el paciente, no de cada pieza dentaria, sino en general. Eso va a depender del tipo de enfermedad periodontal que tenga, el estado sistémico del paciente, el grado de pérdida ósea,
el tipo de pérdida ósea, los ritmos de pérdida ósea, la cantidad de factores irritativos locales, el número y distribución de piezas dentarias remanentes, la edad del paciente, la actitud, la incidencia de caries y tipos de restauración, y los conocimientos y habilidades técnicas del profesional. Ahí vamos a ir desarrollando uno por uno de estos temas. Por eso los pasé un poquito rápido, porque ahora vamos a ir viendo uno por uno. El tipo de enfermedad periodontal es el factor más relevante, ¿sí? Lo que antes se llamaba periodontitis crónica o periodontitis del adulto, la evolución es muy lenta, es poco agresiva y en general responde muy bien a la terapia mecánica. No así lo que es la periodontitis de inicio temprano o agresivo, que es de pronóstico más dudoso y donde hay una respuesta inflamatoria frente a la gente que se dice que está alterada. En cuanto a la edad del paciente, en pacientes de menor edad y de mayor severidad, en cuanto a la enfermedad, decimos que el pronóstico empeora. ¿Por qué? Porque se produjeron lesiones más agudas, más graves, en menor periodo de tiempo. No así, quizás, si es un paciente adulto, la evolución de la enfermedad se produjo durante años, ¿sí? La pérdida ósea, quizás fue una periodontitis leve o moderada, se produjo durante 10, 15 años, o 20 o quizás más. En vez de es un paciente joven que quizás tenga 25 años, la evolución fue muy aguda, se produjo muy rápido la pérdida ósea. En cuanto al estado de salud general, va a influir mucho en la respuesta del paciente. Un paciente diabético tipo 1 y tipo 2 es un factor de riesgo de periodontitis severa. El tabaquismo, el estrés, ¿sí? Son factores que empeoran el pronóstico. La actitud del paciente, o sea, el compromiso que tenga el paciente frente al tratamiento, ¿sí? Que nosotros lo vamos a ir viendo, si es un paciente puntual, si es un paciente que falta las citas, que se olvida, ¿sí? Si coopera, o sea, si nos escucha y después durante el día, el 80% del tratamiento que lo hace él en la casa, se cepilla o no, ¿sí? Y de qué forma, si intenta hacerlo o quizás no nos entendió o no lo puede hacer, ¿sí? Y la capacidad de modificar el estilo de vida, entonces, sea de incorporar hábitos, si está dispuesto a eso o no. Todo eso va a influir mucho en el pronóstico. Obviamente, el conocimiento y la habilidad del profesional también va a influir en el pronóstico, y la presencia de factores irritantes locales, ¿sí? Si es alguna pieza que está en mal posición, o factores iatrogénicos locales, ¿sí? Van a, en el caso que sea un local, un factor local, es de buen pronóstico, porque nosotros, eliminando ese factor local, quizás una prótesis fija sobrecontorneada, o restauraciones que estén sobreobturadas, eliminando ese factor local, o prótesis extensas, ¿sí? Que no estén adaptadas, y hagan que el paciente acumule mucha placa bacteriana en toda la boca, nosotros eliminando ese factor local, ya solucionamos gran parte del problema a nivel general. Bueno, el grado de destrucción periodontal y su extensión, obviamente que a mayor destrucción periodontal, o sea, más grave la periodontitis, peor pronóstico. Y el número de distribución de las piezas dentarias remanentes. Eso muchas veces nos interesa hacer un pronóstico general cuando voy a colocar una prótesis parcial removible y tengo 2 o 3 piezas y que encima son periodontales. Entonces, ¿qué hago con esas piezas?
¿Las dejo? ¿Cómo es el pronóstico de esas piezas? ¿Me conviene conservarlas? ¿Me sirven de pilar? ¿Van a ser un buen pilar o no? Es preferible sacarlas porque no tienen mucha vida útil a largo plazo, ¿sí? Entonces todo eso lo evalúo, necesito tener un pronóstico de esas piezas dentarias a nivel general, y después también a nivel individual, y ver si las conservo o no. En cuanto a la susceptibilidad a caries y mecanismos de restauración, muchas veces que sea un paciente muy susceptible a caries, que tenga muchas restauraciones, muchas clases 4, muchas clases 2, ¿sí? Que llegan al margen gingival y que tenemos el riesgo de que no hayamos, que sea difícil en realidad, porque no es tan fácil reconstruir el punto de contacto y a nivel marginal, donde termina la restauración, realizar una anatomía exacta, cosa que no acumule placa bacteriana. Entonces un paciente que sea muy susceptible a caries y no nos mejoraría el pronóstico, ¿sí? A nivel general del paciente. Bueno, y ahora pasamos al pronóstico individual de cada pieza dental, ¿sí? ¿Qué nos interesa saber? La morfología del hueso remanente. Obviamente que a mayor pérdida de soporte óseo, peor pronóstico, ¿sí? En una periodontitis leve, vamos a decir que tenemos buen pronóstico, mientras que si ya pasamos a una moderada o severa, el pronóstico empeora, ¿sí? La pérdida de un soporte óseo mayor del 50% tiene un pronóstico dudoso. Bueno, después también vamos a evaluar la morfología del defecto. O sea, si es una pérdida ósea vertical, tiene mayor dificultad, o sea, es peor el pronóstico, digamos, en cuanto a la instrumentación. Es más difícil realizar el raspaje alisado que si sería una pérdida ósea horizontal. Pero a la hora de corregirlo, una pérdida ósea vertical nos va a permitir poder realizar una técnica regenerativa y que el hueso se vuelva neoformal, ¿sí? En cuanto a los defectos de 2 o 3 paredes, como ustedes saben, hablamos de defectos de 3 paredes sanas, ¿sí? Como en el primer dibujito, o sea, se perdió solamente una pared. Y me quedan 3 paredes sanas. Ese defecto tiene mucho mejor pronóstico que el de una pared sana, ¿sí? Y se perdieron todas las otras 2 paredes. Mucho peor pronóstico cuando hablamos de un defecto circunferencial. En cuanto a la profundidad de bolsa, obviamente si son bolsas supraóseas, tienen mejor pronóstico que las infraóseas. Y son piezas dentarias anteriores, es mejor el pronóstico porque es mucho más fácil tratarlas que en piezas dentarias posteriores en las que quizás el acceso es peor y a veces comprometen furcas. La movilidad dentaria, el punto 4, va a depender el pronóstico del origen. Si es una movilidad dentaria, digamos, reversible por un trauma, y yo saco el trauma, o sea, saco la pieza de oclusión, porque es una pieza que está en mal posición, saco el trauma, es reversible y muchas veces se regenera hueso, solamente al sacar el trauma. Mientras que si hay una pérdida de soporte óseo por una periodontitis, ¿sí? Es no reversible y el pronóstico ya se complica, es dudoso. Obviamente ustedes saben que en cuanto a movilidad dentaria, nosotros hablamos y medimos la movilidad dentaria cuando hicimos los índices en grados, en grado 1, 2 o 3. Bueno, en cuanto a la vitalidad, nosotros en síntesis podemos decir que una pieza que está tratada endodónticamente y bien hecho el conducto, o sea, si
pudo haber tenido un proceso, se hizo el conducto, ese proceso se puede volver a regenerar, ¿sí? Evolucionó entonces el paciente satisfactoriamente y la pieza en cuanto a pronóstico periodontal va a ser igual su pronóstico que una pieza con vitalidad, ¿sí? Bueno, y en cuanto al compromiso de furcación, como dice acá, es un desafío clínico, ¿sí? Porque lo que es más importante es la posibilidad de acceso mediante la instrumentación a la zona de destrucción interradicular, ¿sí? Ahí vamos a evaluar, entonces, la anatomía radicular, nos va a interesar cómo son esas raíces, qué angulación tienen, grado de convergencia o de divergencia, ¿sí? Si me permite raspar o no entre las raíces, y muchas veces si son divergentes, es mayor el empotramiento, cómo la pieza se queda retenida en el hueso, entonces pues quizás tiene que tener una reabsorción ósea mucho mayor para que haya movilidad frente a otras que no están, no están divergentes, ¿sí? Si las raíces se encuentran los molares, que a veces las raíces están bien abiertas, no es lo mismo que si las raíces están casi fusionadas y actúan como una pieza casi uniradicular. En ese caso va a ser mucho más difícil raspar cada una de las raíces y a igual pérdida ósea, una con raíces divergentes, va a tener peor pronóstico las raíces son convergentes. Y bueno, en cuanto a la clasificación de las furcas, ¿qué vamos a ver? Que si son furcas afectadas, vestibulares, por ejemplo, un primer molar inferior que tiene una raíz mesial y una raíz distal que está así, ¿sí? Tenemos una lesión de furca en este sentido, va a ser de más fácil acceso para la instrumentación que si, por ejemplo, tenemos afectadas las furcas proximales, ¿sí?, de un primer molar superior, o sea, la furca entre la raíz mesiovestibular, por ejemplo, con la raíz palatina. Es de muy difícil acceso tratarla y eliminar toda la placa y el cálculo que pudo haber quedado ahí, ¿sí? Entonces, en el caso de primeros molares superiores y primer premolar, por un tema de acceso en el tratamiento, es de peor pronóstico estos casos que las furcas vestibulares en molares inferiores. Bueno, otra de las cosas que tenemos que evaluar es la relación corono-radicular. En general es una relación 1,2 o en un canino 1,2,5. Si la relación disminuye, ¿sí?, una relación 1,1, el pronóstico va a empeorar, ¿sí? Hasta 1, 1,5 es aceptable, 1,1 es el mínimo, ¿sí? Porque no olvidemos que estas piezas van a estar sometidas a traumas oclusales muchas veces, van a tener que soportar las fuerzas oclusales, y las fuerzas no solamente las verticales, sino las lateralidades, y por un tema de palanca, quizás no las toleren bien, y quizás sea una pieza que comience a tener movilidad, y disminuye mucho la relación corono-radicular. Esto también se va a evaluar mucho a la hora de hacer una prótesis fija, y cuál es la relación corono-radicular, y si se va a hacer un alargue clínico de corona, cuánto me queda, ¿sí? Cómo es la relación corono-radicular que voy a tener a la hora de hacer el alargue clínico de corona. Bueno, otra de las cosas a evaluar es la inclinación axial de la pieza dentaria en la arcada, ¿sí? Vemos este caso, que favorece mucho la acumulación de placa y la formación de bolsas periodontales
con reabsorciones verticales, en este caso, y además esta pieza no me va a servir de pilar para ningún tipo de prótesis, y es una pieza que muchas veces está causando por su inclinación trauma pulsar. Entonces, cuando tienen tanta inclinación, muchas veces quizás no tengan una lesión periodontal muy grave, pero no está indicado a veces hacerle tratamiento y conservar la pieza en la boca, porque no tiene una función por el grado de inclinación que tiene, ¿sí? Es más, me está perjudicando la oclusión general. Y bueno, la posición de la pieza dentaria en la arcada, ¿sí? Muchas veces cuando son piezas dentarias más posteriores, dificulta mucho el raspaje y alisado, ¿sí? La malposición, si son piezas dentarias aisladas o si tienen piezas dentarias vecinas, vamos a evaluar si esa pieza va a ser pilar, si me va a servir o no, y si tienen piezas dentarias vecinas, muchas veces cómo es el contacto interproximal, si me deja o no tratarla periodontalmente, ¿sí? Porque quizás el acceso son piezas muy próximas o algunas están en giroversión, entonces complica mucho el tratamiento periodontal. Bueno, y por último, la dimensión del tronco radicular, que va del límite amelocementario a la entrada de la furca, ¿no? Puede que estos sean troncos cortos o troncos anchos, como en el caso de acá. Troncos cortos o troncos anchos. Los troncos que son anchos tienen mejor pronóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que haber mayor reabsorción ósea para llegar entonces a la zona de la furca, ¿sí? Pero una vez que se produce esa reabsorción ósea, es muy difícil hacer un tronco ancho, está muy lejos la zona de la furca, y para hacer un correcto raspaje y alisado debemos ir muy profundamente. Entonces, a veces se dificulta mucho el acceso a la zona de la furca. Mientras que los troncos cortos tienen peor pronóstico, pero una vez afectada la furca hay mejor acceso, y el tratamiento es mucho más fácil. Bueno, y por último, hablamos un poquito de los problemas mucogingivales, ¿sí? Tenemos que evaluar en ciertas piezas cuál es muchas veces la inserción del frenillo, porque muchas veces, como ocurre acá, en frenillos altos, se dificulta mucho la higiene, ¿sí?, de estas piezas dentarias, porque cuando intenta hacerse la técnica de cepillado con un cepillo a 45 grados, como indicamos, con la técnica de Bass, se choca el frenillo, ¿sí? Entonces trata de evitarlo y esa pieza no la cepilla, ¿sí? O la cepilla más. Bueno, también vamos a evaluar las recesiones gingivales, ¿sí? Si hay o no, y por qué son producidas, y muchas veces, como en este caso, atrapan placa bacteriana. También es importante evaluar cuánta en sí insertada tenemos. ¿Por qué? Porque no ahora en perioclínica, sino en perioquirúrgica, van a seguir viendo que en ciertos tipos de técnicas periodontales, ¿no?, nosotros necesitamos sí o sí cierta cantidad de sí insertada para poder realizar la técnica. Entonces, en los casos como este, que hay poca en sí insertada, ciertas técnicas no las vamos a poder realizar y el paciente va a quedar sin un tratamiento, sin una resolución que otro paciente podría tener. Bueno, y por último, vamos a decir que uno de los aspectos de mayor complejidad para determinar un pronóstico, entonces, es el gran número de factores que participan en él y lo influyen.
es difícil determinar un pronóstico por la cantidad de factores que tenemos que evaluar, ¿sí? Todos los que nosotros hemos visto. Pero bueno, es parte del tratamiento y bueno, no es imposible. Bueno, nos estamos viendo en el próximo lunes. Espero que les haya servido el video y saludos a todos. Nos vemos.